Evangelio desde el 1. Yo quiero leerlo desde el versículo, a ver padre, lea el versículo 3 para ver qué dice. Escuchen, lo que tiene la Biblia, véanlo. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. De nuevo. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Hagan y cumplan todo Lo que ellos dicen, lo que ellos dicen. pero no los imiten. Pero, no los imiten. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y no practican. Mejor dicho, imposible. Ellos enseñan y no practican. ¿Usted quiere saber cómo la Biblia llama a una persona que con sus labios enseña cosas muy bonitas? Que con sus labios enseña cosas muy hermosas, muy bellas, pero no practica nada. ¿Saben cómo los llama la Biblia? ¿Sabe cómo los nombra la palabra de Dios? Versículo 1, óiganlo, Mateo 23, 1. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos, Escuchen el nombre, ¿cómo lo llama Jesús? los maestros de la ley y los fariseos. Maestros de la ley y fariseo. Una persona que le gusta hablar mucho, pero no practica nada de lo que dice, se llama fariseo. Y Mateo 23 le dice: hipócrita fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueados. Y si es un insulto para usted, léalo en la Biblia para que usted se dé cuenta. ¿Qué es un fariseo? Aquella persona que le gusta hablar mucho, que le gusta decir muchas cosas bonitas, pero no practica lo que está diciendo. Aquel papá de familia que le dice a su hijo: hijo, no tome miche, hijo, no se emborrache, hijo, no ande de vagabundo, no ande de mujeriego, no ande con una novia y con otra. Pero el papá es un borracho, el papá es un mujeriego, vagabundo, sinvergüenza. Y por un lado le está diciendo al hijo: no lo haga, pero por otro lado lo está haciendo. La mamá que le dice a la hija: no sea chismosa, no se vista así, no se arregle el pelo así, no se saque las cejas así, no baile pegado, no se comporte así, trate bien a su esposo, a su novio. Pero en la casa esa mujer es una grosera, es todo lo contrario de lo que dice. El coordinador del movimiento de apostolado, que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva y le dice a todos lo que tienen que hacer, pero él no hace nada. El cura que le dice a la gente cómo vivir y es un sinvergüenza. Si conocen a alguno, no lo imaginen, no lo piensen ni nada. A esas personas que por un lado están hablando, que por un lado están predicando y enseñando cómo hacer las cosas, pero por otro lado llevan una vida totalmente separada y distinta, ¿cómo lo llama la palabra de Dios? Fariseos. Y yo sé que usted conoce a alguno, pero usted no haga eso. Es muy fácil mandar. Es muy fácil decirle a la gente cómo llevar su vida, sí, pero ¿saben qué es difícil? Practicar lo que usted manda, lo que usted predica. Yo admiro, hoy que recuerdo el cumpleaños de mi abuelo, yo admiro mucho a mi abuelo. Yo admiro mucho a mi abuelo, porque mi abuelito me enseñó a mí a leer la Biblia. ¿Y saben qué? Él la leía. Me enseñó a mí a rezar el rosario con mi abuela. ¿Y sabe qué? Ellos lo hacían. Mi abuelo me enseñó las cosas de Dios. ¿Y saben qué?
Ellos lo practicaban y yo aprendí. Pero nos vamos a encontrar gente en todos lados que dicen las cosas y no lo hacen. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para irlo entendiendo. Ya sabemos que son los fariseos. Ya sabemos cómo actúan. Ahora vamos a ver por qué Jesús lo decía y para quiénes lo decían y cómo esta palabra de Dios nos puede ayudar a todos. Mateo 23, 1 y siguiente. De nuevo, Padre, escuchen con atención. Oído al tambor y paren la oreja. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Esta palabra es para los que siguen a Cristo y para el pueblo que no sigue a Cristo. En español, para los que estamos dentro de la iglesia comprometidos, cantores, lectores, movimiento de apostolado que están activos en la iglesia, y para los que vienen de vez en cuando a misa los domingos y ya no vienen más. Esta palabra de Dios es para todos, para ti y para mí. ¿Qué dijo Jesús? Paren la oreja, escuchen con atención. Los maestros de la ley. ¿Qué es un maestro? El que enseña, ¿sí o no? El maestro es aquel que sabe la clase y la enseña. ¿Qué es un alumno? El que aprende del maestro. ¿Se acuerda cuando usted estudió? Que tenía a un profesor y lo llamaba maestro. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que los maestros de antes a uno le daban hasta con las reglas? ¿Se acuerdan? Y eran los que enseñaban, ¿se acuerdan? Y les ponían caligrafía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi papá es maestro. Maestro de escuela. Y mi papá fue el que me enseñó las tablas de multiplicar. ¿Saben cuál fue la tabla de multiplicar que más me costó a mí? 8 por 7. Sí. Ese 8 por 7, de ese 8 por 7, mire, yo lo repetía comiendo. Yo lo repetía en los paseos. Yo lo repetía hasta en la cama antes de dormir. Y hasta planas y caligrafía hacía 8 por 7, 56. 8 por 7, 56. Y cuando me preguntaban, ¿cuánto es 7 por 8? No sabía. ¿Y saben quién me enseñó a mí las tablas de multiplicar? Un maestro. Y ese maestro era mi papá. El maestro, lo que quiero decirles es, el maestro es una persona que nos enseña. El maestro es una persona que nos da una clase, una experiencia de vida y nos orienta. Dice Jesucristo, lo dijo a los discípulos y lo dijo a la gente. En la cátedra de Moisés había un lugar que se llamaba Cátedra de Moisés. Era un lugar donde se reunía la gente más sabionda de la ley, los más estudiados, los que eran doctores, gente que podía estudiar y prepararse. También gente adinerada se reunían ahí para hacer las leyes. Se reunieron los doctores de la ley, los maestros de la ley, ¿quién más? Y los fariseos han ocupado el puesto. ¿Quién más estaba reunido? Los fariseos. Y esos fariseos eran una secta. Dentro de la misma Israel, Jerusalén, los fariseos hacían lo que querían. Mire, usted quiere conocer un poquito de lo que eran los fariseos. A ver, lea sin perderlo ahí donde va, Mateo 23, 23. O Mateo, todo el capítulo 23 de San Mateo, para que usted conozca quiénes eran los fariseos y cómo Jesús trataba a los fariseos. Un poquitico de lo que eran los fariseos. Mateo capítulo 23, 1. Entonces Jesús le habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. No, Mateo 23, 23. Ay de ustedes. Ajá, eso, 23, 23. Oigan. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Mire, como le decía a los fariseos. Que son unos hipócritas. ¿Saben quiénes eran los fariseos para Jesús? Unos hipócritas.
Sígalo leyendo completo para que usted se dé cuenta. Le decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, serpientes. Le trataban de cualquier manera. Vuelva a donde iba, en el versículo que iba. Se reunieron en la cátedra de Moisés los escribas y los fariseos. Oigan, escuchen. Han ocupado el puesto que dejó Moisés. Han ocupado el puesto de Moisés. ¿Se acuerdan de quién era Moisés? Éxodo capítulo 32. El que dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ese era Moisés. El que hablaba con Dios directamente. Y ellos se creían sabios como Moisés y le quitaron el puesto. Escuchen. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Escuchen el mandato de Jesús ante un fariseo. Hagan y cumplan todo lo que con sus palabras dicen. ¿Puede haber un papá o una mamá fariseo o farisea? Sí. ¿Y por eso el hijo debe ser desobediente? No. Haga lo que su papá, que usted le dice que es fariseo, le mande. Y cúmplalo. Pero no deje de hacer lo que él le manda. ¿Puede haber una mamá que sea farisea? Sí. Usted no, mamá, otra que no vinieron. Pero porque la mamá sea farisea, ¿usted debe desobedecer lo que manda su mamá? No. ¿Puede haber un hijo fariseíto? ¿Conocen algunito? ¿O vinieron? Pero porque su hijo sea fariseíto, ¿usted no le va a dar de comer? Usted cuando le diga, mamá, tengo hambre, usted le va a decir, no, hijo, usted es un fariseo y desobediente, no le voy a dar de comer. No. Hagan lo que ellos les digan. ¿Puede haber en la iglesia un coordinador fariseo? No vinieron. Pero porque sea fariseo y lo que diga no lo cumpla, ¿debo yo dejar de obedecer lo que manda la iglesia a través de él? No. ¿Puede haber un diácono fariseo? Sí. Aquí no, en Barinas pasa, aquí no. Pero porque el diácono sea fariseo, ¿yo debo dejar de cumplir lo que manda él con la palabra de Dios? No. ¿Puede haber algún cura fariseo? No, miren para acá, ven para otro lado. Pero porque el padre sea fariseo, ¿debo desobedecer al padre? Entonces, donde dice Jesús, hagan lo que ellos les digan, pero no se convierta usted en fariseo, porque el que critica, practica. Si usted se convierte en fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado,